Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. En la continuidad de nuestro estudio, en el primer libro de Samuel, vimos el contraste entre Ana y Elí, dos personajes contrapuestos en sus acciones, pero que nos enseñan grandes verdades y principios espirituales. Ahora estamos considerando la comisión de Samuel y la responsabilidad de dar fielmente el mensaje que Dios le ha dado para Elí y su casa. La actitud y las acciones de Elí son loables. Elí discierne lo que Dios está haciendo y lo acepta sin resistirlo. Reconoce la mano de Dios sobre Samuel y le anima a someterse al llamado del Señor. También acepta la disciplina justa de Dios de quitarle a él y a su familia del sacerdocio sin quejarse. Dentro del perfil de Samuel veremos su conducta y leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19 al 21. Verso 19: Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Verso 20: Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Verso 21: Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. El Señor se revela a sí mismo. Esto es lo importante en relación con Israel y también con Samuel. 450 años han pasado desde que Josué, el último gran profeta del Señor, estuvo en la escena. El hecho de que ninguna de sus palabras cayó al suelo no significa que nunca haya cometido un error durante su vida, ni que cometió un error en el juicio personal. Simplemente significa que las palabras que Dios le dio para transmitir a las personas fueron entregadas en fe y logrando lo que Dios les había enviado sucesivamente a hacer. Samuel tuvo el conocimiento de Dios y conoció sus caminos, lo cual es un requisito previo para ser un profeta de Dios, y como portavoz de Dios solo dijo lo que Dios le habló. Aunque rara vez fue escuchada por Israel, sin embargo, Dios fue glorificado. Su gracia fue puesta en pantalla, aunque Samuel no era infalible. Jesús es la única persona infalible que haya vivido en este mundo. Jesús es el único. Esta secuencia en la vida de Samuel es un tipo vivo de la vida de Jesús a los 12 años en su unción para el servicio. Tenemos esta indicación en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, 41 al 52, donde usted puede leerlo completamente. Nosotros tocaremos el versículo 48 y 49. Fue en este momento, en su joven vida, que Jesús estaba en el templo sorprendiendo a los doctores y los dirigentes religiosos de ese día. Su madre y José estuvieron buscándole. Leemos en Lucas capítulo 2, verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Verso 49. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Fue en ese momento, sin duda, que el Espíritu Santo reveló a Jesús que Él era el Hijo de Dios. Este episodio le revela a Él como verdaderamente humano. Aprendió las Escrituras por haber sido enseñado y por su lectura conoció de sí mismo y su juicio fue lo que el Espíritu Santo le mostró. Habiendo tenido esta gloriosa revelación que Él era el Hijo del Dios vivo, por esta frase en el versículo 51 que dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Nos dice el otro lado de la historia. Hemos leído nada más de él de 18 años. Muchos han tratado de sondear en silencio estos años en la vida de Jesús, pero sin éxito. No vamos a tratar de hacerlo, pero lo que queremos denotar en esta nota es esto. Este fue su periodo de formación. Se trata de su vida delante de Dios. Esta se oculta del hombre. Si Dios hubiese querido que se supiera sobre él de este tiempo, él tendría que haberlo dejado registrado, escrito, por lo que podríamos nosotros saberlos. Los hombres han publicado libros tras libros acerca de estos años de silencio, pero solo pueden estar basadas en hipótesis e incluso a veces se convierten en diabólico, imaginando cosas inexistentes. Tuvimos a mejor atenernos a la palabra como está escrita, imprescindible si queremos saber la verdad. Samuel también es un tipo de la nueva creación, de la nueva vida en nosotros. La luz que está por encima de cualquier reproche es Cristo en usted, Cristo en nosotros. El versículo 10 de capítulo 3 nos dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. El Señor viene y se presenta y pide por nosotros, y estamos complacidos de escuchar su voz. El Señor se revela a sí mismo, a nosotros, a través de la unción dependiente del Espíritu Santo.
A medida que escuchamos su palabra, la vida santa de Cristo se reproduce en nosotros y vamos creciendo en lo espiritual, llegando a ser espirituales. El Señor está con nosotros y hablamos de la verdad de su palabra que beneficia a la humanidad. Nuestras palabras no caen al suelo. Esto no depende de si otros creen en nuestro mensaje, pues somos responsables de hablar la verdad y dejar el recurso y el resultado a Dios. Él está tratando con el corazón de los hombres a través de la locura de la predicación. Y el mundo está siendo juzgado en cuanto a su actitud con respecto al mensaje del Evangelio. Así como con Samuel, la fe y la obediencia todavía existen en los profetas fieles de Dios hoy en día. Jehová hizo a Samuel un profeta, pero en este capítulo vemos que fue un proceso y no un milagro instantáneo. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días porque hubo poca gente con oídos para oír la palabra de Dios. Sin embargo, Jehová estaba afinando los oídos de Samuel para escuchar su voz, su palabra. Fue un proceso, poco a poco, pero Samuel estaba dispuesto a escuchar y obedecer. Para ello tuvo que aprender a reconocer la voz del Señor. Nosotros también necesitamos aprender cómo reconocer la voz y la dirección del Señor para nuestra vida. Es un proceso para nosotros también. Empezamos a reconocer la voz del Señor por aprender lo que nos enseña la palabra. Dios siempre nos guía conforme a su palabra, como nos dice en el Salmo 43, verso 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Un conocimiento de la Biblia nos ayudará a distinguir entre lo que es y lo que no es la dirección del Señor. Si un pensamiento o una acción contradice la palabra de Dios, entonces sabemos con confianza que no es la voluntad de Dios. Al meditar en la palabra y clamar a Dios en oración por sabiduría y dirección, podemos aprender a reconocer la voz del Espíritu que nos guiará conforme a la voluntad de Dios. Leemos en Romanos capítulo 8, 26 y 27, que nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y leemos también Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La frase gemidos indecibles quiere decir expresiones inaudibles. El Espíritu Santo conmueve nuestro corazón y mente con lo que es la voluntad de Dios. Dios está buscando a personas como Samuel que estén dispuestos a escuchar y obedecer su palabra, como nos dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos aprender cómo crecer en el Señor por notar las distintas etapas en el crecimiento de Samuel encontradas en este capítulo. Primero, vemos que Samuel estuvo dispuesto a servir al Señor de cualquier manera necesaria, aun si fuera una tarea despreciada. En los versículos 5, 6 y 8 del capítulo 3 del primer libro de Samuel, vemos a Samuel levantándose 3 veces durante la noche porque pensó que Elí le estuvo llamando para ayudarle en el servicio. Samuel estuvo dispuesto a servir al anciano sacerdote de Jehová sin quejarse. Por servir al sacerdote de Jehová, estaba sirviendo a Jehová. En el versículo 15 leemos que Samuel abrió las puertas de la casa de Jehová por la mañana. Obviamente esta fue su responsabilidad todos los días. Otra vez, vemos su buena voluntad de hacer todo lo que era necesario para servir y honrar al Señor. No fue un ministerio grande ni espectacular, pero fue necesario para que el pueblo de Israel pudiera adorar a Jehová desde la casa de Jehová. Así podemos aprender. Muchos de los creyentes buscan tener un ministerio espectacular y visible, pero pocos están dispuestos a hacer las tareas que son necesarias, pero que son muchas veces ingratas. Muchos buscan un lugar de poder y autoridad, pero pocos desean servir al pueblo de Dios para la gloria del Señor. El Señor busca personas con corazones de siervo. Y leemos en Marcos capítulo 10, verso 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Verso 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Verso 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Verso 45. Porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Gálatas capítulo 5, verso 13 leemos: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay recompensa en servir a Dios y a su pueblo, aun en las cosas pequeñas e ingratas. Leemos en Marcos capítulo 9, verso 41: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Somos recompensados según nuestra fidelidad en hacer lo que Dios nos da para hacer, y no según la grandeza o la visibilidad de nuestra tarea. La recompensa será si lo hacemos fielmente para la gloria del Señor. Consideraremos ahora el capítulo 4 y vemos la protección del arca. Leemos en primer libro de Samuel capítulo 4, verso 1 y 2. Verso 1: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Verso 2: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Israel salió a la batalla a enfrentarse al enemigo, sin preguntar cuál era la voluntad de Dios. Ellos estaban actuando en la voluntad propia. Ellos estaban deseosos de agregar tal victoria a su propia gloria. En consecuencia, fueron humillados en la faz de sus enemigos. Esta actitud de búsqueda de la libre gloria ha sido la causa de la derrota en la vida del pueblo de Dios. El campamento estuvo ubicado junto a Ebenezer, que significa piedra de ayuda o de socorro, pero no ayuda en realidad. Esto representa todo aquello en lo cual los santos dependen en lugar de depender de Dios. Esto puede resumirse en la organización, la sabiduría y la personalidad. El Señor no está interesado en nuestra capacidad aparte de la de Él. Él quiere luchar por nosotros y mostrar su poder y su gloria en nuestro beneficio. Qué buen ejemplo hallamos en la vida de Samuel, y es interesante sabiendo lo que él representa. Que el Señor siga arrojando mayor luz en la administración de su palabra para su gloria y honra. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.